Bonjour. En el vídeo de hoy vas a aprender cómo puedes crear una rutina de estudio que se adapte a ti. Y ahora puede que te preguntes, ¿est-il vraiment si important d'avoir une routine d'études? Peu importe si hay une routine ou pas. Para ilustrar esto, déjame que te pregunte algo. Dices que quieres aprender francés, pero ¿est-ce que le français fait vraiment partie de ton quotidien? Personnellement, je trouve que c'est un point clé à envisager, ya que si de verdad quieres mejorar tu nivel de francés, es necesario que el idioma esté presente en tu día a día. Y es que, ¿cuántas veces has esperado ese momento perfecto para ponerte a estudiar? Sí, ese momento en el que estás totalmente motivado y tienes muchas ganas para ti metro. El problema es que ese momento perfecto nunca llega. En el vídeo de la motivación, que si no lo has visto, yo te recomiendo que le jettes un coup d'œil, es decir, que le eches un ojo. Te expliqué por qué esto es una erreur mayor. Y es aquí cuando la routine d'études entre en jeu. Alors, qu'est-ce qu'une routine? Bien, una rutina es algo que haces de forma automática, sin pensar, es decir, sans te rendre compte. Y aquí hay algo muy importante que tienes que entender, y es que hay dos tipos de rutinas, básicamente. Las rutinas que son positivas y aquellas que son negativas. Por ejemplo, yo estoy seguro que mientras comes o cenas te pones un vídeo de YouTube o te pones la televisión sin ni siquiera pensarlo. Pues bien, eso es un ejemplo de una rutina. Alors, la cuestión clé que tu dois te poser es la siguiente. Es que esa rutina t'aide o te éloigne de ton objetivo. Es decir, esa rutina de estudio te acerca o te aleja de tu objetivo, que es aprender francés en este caso. Entonces, si tu objetivo es aprender francés, pero todo el contenido que consumes está en español, bien évidemment, tu ne vas pas progresser. Bien al contrario, imagina esto. ¿Y si en vez de ver vídeos en español durante el desayuno, que es una tarea que realizas todos los días, vieras un vídeo en francés durante solo 10 minutos? Imagine à quel point ton niveau de français pourrait s'améliorer. Alors, una rutina potenciadora podría ser: je peux regarder une vidéo en français pendant 10 minutes au petit déjeuner. Si l'on réfléchit un peu, aunque parezca muy poco, si tú cada día estudias 10 minutos de francés durante 5 días a la semana, al final de esta semana habrás estudiado casi una hora de francés, casi sin darte cuenta. C'est là le grand avantage de routine. Y es que una rutina pequeña, même si elle a l'air insignifiante, elle peut totalement bouleverser ton français. Ahora puedes estar pensando, wow, une routine d'études est très utile pour moi, mais comment peux-je la mettre en place très facilement? Bien, en primer lugar, creo que es muy útil pensar en esas tareas que haces normalmente en tu día a día y crear esa rutina de estudio antes, después o incluso durante esas tareas. Por ejemplo, si tú todos los días fais un post café a una hora concreta, esa es una rutina para ti. Ese momento sería perfecto para ver un vídeo corto en francés de 10 minutos, por ejemplo, mientras te tomas ese rico café tranquilamente. Tú has saisi l'idée. De esta forma empezarías a asociar le petit déjeuner
a tu cita con el francés. En segundo lugar, para crear tu rutina de estudio es muy importante empezar muy poco a poco. Porque si tú commences trop fort, ça ne marche pas. Porque simplemente no estás acostumbrado a esa nueva tarea y tú vas a te épuiser. Es decir, no sirve de nada te gaver un jour si tú vas laisser tomber le lendemain. Como se dice en francés, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Entonces, aquí la clave es incluir el idioma petit à petit en ton quotidien, con el objetivo de ir creando el hábito de aprender francés un poco todos los días. Y ahí está realmente la clave. Por ejemplo, si te gusta leer mientras desayunas, puedes dedicar solo 10 minutos a leer un artículo en francés y al ser solo 10 minutos te va a ser mucho más fácil. En tercer lugar, creo que es muy importante recompensarte quand tu mènes à bien ta routine d'études. Y es que aunque sea una rutina que tú la consideres insignificante, el recompensarte es lo que te va a motivar a querer continuar estudiando francés. Por ejemplo, si has leído 15 minutos en francés, pues como recompensa te puedes permitir ver ese capítulo de tu serie favorita. La clave está en que de esta manera vas a asociar el francés a algo positivo et pas à quelque chose d'ennuyant. Et ce qui est curieux là-dedans, c'est que poco a poco tú le vas a coger el gusto a consumir contenido en francés y un día te darás cuenta de que ya no te cuesta tanto ponerte a estudiar y que incluso vas a querer hacerlo por más tiempo y ese es realmente el objetivo. En este momento puedes pensar, bueno, ya sé cómo crear mi rutina de estudio, muchas gracias por los consejos, pero ¿qué contenido puedo incluir en mi rutina de estudio? Esto va a depender mucho de la destreza que tú quieras mejorar. Por ejemplo, si tú quieres mejorar tu comprensión oral, pues lo que deberías hacer es incluir en tu rutina la escucha de podcast, el ver vídeos, etc. Si tu objetivo es mejorar tu comprensión escrita, pues deberías leer artículos o leer un libro que te interese, etc. Si tu objetivo es mejorar tu expresión oral, pues puedes ponerte como rutina hablar sobre un tema determinado que sea adaptado a tu nivel, lógicamente. Y por otro lado, si tu objetivo es mejorar tu expresión escrita, pues ponte a hacer una redacción sobre un tema en francés que te interese. Puede ser una redacción formal, una redacción más informal, de tal forma que vayas incluyendo expresiones, vocabulario, etc. También en tu rutina pues puedes incluir el estudio de vocabulario. Esto yo lo hago mucho, es crearme pequeñas listas de vocabulario. ¿De qué vocabulario puedes incluir? Bueno, puedes incluir vocabulario de artículos que hayas leído previamente, esto es muy interesante. O si tú escuchas un podcast y hay alguna expresión que te haya gustado, pues puedes escribirla, apuntarla. Si hay alguna palabra que tú no sepas en tu lengua materna y que quieres aprenderla en francés, pues puedes acudir al diccionario, buscarla y apuntarla para después repasarlo. Esto es muy interesante, yo lo recomiendo mucho y de hecho yo lo hago, es algo que yo practico mucho.
Una cosa muy importante es que no trates de incluir todas las destrezas en una misma rutina de estudio, sino que debes enfocarte en solamente una destreza en particular. Es decir, por ejemplo, si en una rutina de estudio quieres leer, pues solamente dedica, por ejemplo, 10 minutos a la lectura. Y después, si quieres continuar un poco más, pues puedes profundizar en eso que has aprendido, ya sea en el vocabulario, en las expresiones, etcétera. Esto es mucho más eficiente que pasar una misma sesión de estudio de una destreza a otra. Porque como se dice en español, el que mucho abarca, poco aprieta. Por otro lado, si de verdad quieres llevar tu aprendizaje del francés al siguiente nivel, creo que es muy importante combinar dos cosas. En primer lugar, las rutinas de estudio y en segundo lugar, tener una buena planificación. Y si no sabes cómo planificar tu estudio del francés, yo te recomiendo ver el vídeo que hice en el que lo explico con todo lujo de detalles. Y ahora te estarás preguntando, ¿y por qué estas dos herramientas son tan importantes? Bueno, por un lado, tener una rutina de estudio te va a rendre enclin a apprendre le français. Y por otro lado, la planificación te va a ayudar a saber qué es lo que vas a hacer cuando llegue el momento de ponerte a estudiar. Entonces, yo estoy convencido de que esto lo cambia realmente todo, ya que si utilizas estas dos herramientas, ya no vas a depender de tu motivación ni vas a improvisar en tu día a día con tu aprendizaje del francés. En resumen, je trouve qu'une routine d'études peut complètement transformer ton apprentissage du français. Porque una vez que una rutina est bien ancrée dans ta vie, le français dejará de ser algo que intentas estudiar et il deviendra une partie intégrante de ton quotidien. Et voilà la clé para aprender francés sin apenas darte cuenta. Así que yo te animo a que te crees tu propia rutina de estudio. Y no una rutina cualquiera, sino una rutina que se adapte a ti. Que se adapte a tes centres d'intérêt, a ton rythme, a ton quotidien y a tes objetivos. Porque no necesitas una rutina perfecta. Lo único que necesitas es una rutina que te va como un gant. Es decir, una rutina que te vaya como un guante y que la puedas mantener durante mucho tiempo. Me gustaría saber si tú tienes una rutina de estudio del francés o si estás pensando en crearte una. Déjamelo abajo en los comentarios. Y si quieres seguir aprendiendo francés de una forma diferente, yo te invito a suscribirte a mi canal Le Français à ma manière. Parce qu'apprendre autrement, c'est possible. No busques esa rutina perfecta. Crea una que se adapte a ti. Bon courage, à la prochaine!